Continuamos. Y bueno, entre tanto compañero veterinario que llevamos aquí casi todo el día siendo veterinarios, nos congratula por fin dar la bienvenida, alguno más habrá, a un médico. Nos echamos mucho de menos en la colaboración con esta disciplina One Health. La siguiente presentación es el impacto de la zoonosis en la salud humana, la visión desde un hospital terciario, desde el Hospital Clínico Lozano Blesa, por parte de Antonio Beltrán Rosell. Antonio Beltrán Rosell es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, también es de casa. Tiene un máster internacional en enfermedades parasitarias tropicales por la Universidad de Valencia. Es microbiólogo en el Hospital Clínico, aquí en el Lozano Blesa, desde abril de 2017 y trabaja en el servicio de microbiología del mismo hospital, del Hospital Clínico. Damos la bienvenida a Antonio. Adelante. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer al Colegio de Veterinarios y a Luis Javier por toda la paciencia que ha tenido. Quería, antes de empezar, hacer una pequeña puntualización. Después de haber oído todas las ponencias por la mañana, da la impresión de que no hay ningún médico haciendo nada de One Health. Entonces, yo pertenezco en concreto a un grupo de investigación que es de aquí de Aragón, un grupo reconocido, que es Agua y Salud Ambiental, y estamos estudiando pues, desde toxicología, contaminantes químicos, etcétera, a microbiología. Estamos estudiando cosas muy interesantes como, por ejemplo, el papel de las amebas de vida libre como reservorios de genes de resistencia en bacterias. Entonces, que los médicos también nos dedicamos al One Health, ¿vale? Quería hacer esa pequeña puntualización. Bueno, vamos a hacer un giro total a lo que se ha hablado hasta ahora. Hemos empezado con unos conceptos generales de One Health, hemos ido descendiendo y vamos a aterrizar a ver un poco el impacto que han tenido o que tienen las zoonosis en los pacientes atendidos en nuestro hospital, el Hospital Lozano Blesa. Bien, este es el guión que voy a seguir. Bueno, de esto se ha hablado un poquito, yo creo que todas las presentaciones tienen un esquema similar. Yo creo que el concepto de antroponosis todo el mundo lo tenemos claro, son microorganismos que normalmente su nicho ecológico es el ser humano y se transmiten de ser humano a ser humano. Yo creo que más o menos todos tenemos claro cuáles son los agentes antroponóticos, Salmonella typhi, Mycobacterium tuberculosis, que hemos hablado en todas las sesiones, gonococo, etcétera, etcétera. Yo creo que los agentes zoonóticos clásicos, yo creo que también los conocemos todos, Brucella, Coxiella, Yersinia, etcétera. Yo creo que las sapronosis en general son menos estudiadas, se les ha dado menos importancia, menos bombo y platillo. Yo creo que las zoonosis son un poco las reinas de One Health, pero las sapronosis es una fuente de infección muy importante en humanos. Muchas de las infecciones por hongos que vemos en humanos son sapronosis. Legionella neumófila yo creo que siempre causa mucha alerta en los medios de comunicación y todos son sapronosis. Sin embargo, si tenemos este concepto, al ser humano yo creo que nos encanta encajar y clasificar. Entonces, hemos decidido que Salmonella typhi, que Mycobacterium tuberculosis, que cada agente va encajonado en ese cajón. Por lo tanto, todo lo que es antroponótico siempre antroponótico y todo lo que es zoonótico siempre zoonótico y sapronótico lo mismo. Pero nos encontramos publicaciones que nos dicen lo contrario. Esta es una publicación ya de 2009, pero no por ello le quita validez. Este es un caso de transmisión de Mycobacterium tuberculosis que se detectó afectando a elefantes en un zoo de Tennessee y en la que se demostró una seroconversión, una infección de los trabajadores que habían trabajado con ellos. Por lo tanto, en estos casos, si nosotros miráramos simplemente la clasificación, diríamos, esto es una antroponosis, porque esto es una infección por Mycobacterium tuberculosis. Error. En este caso ha habido una zoonosis, ha habido una transmisión desde elefantes a humanos. Mycobacterium leprae, yo creo que es otro de los ejemplos que nadie diría que es una zoonosis, ¿de acuerdo? Todo el mundo piensa que el Mycobacterium leprae y lepromatosis están transmitidas de humano a humano. Hace tiempo que se conoce la transmisión de armadillos de 9 bandas a humanos y ya se reconoce como agente zoonótico en el sur de Texas, donde hay mucho armadillo y donde gente que manipula los armadillos, pues se sabe que se puede contagiar de Mycobacterium leprae. No solo eso, hace pocos años se descubrió en ardillas rojas en Reino Unido Mycobacterium leprae. Y aquí no lo he puesto porque no cabía en la diapositiva, porque si no, no vamos a llegar, pero se ha descubierto Mycobacterium leprae en el interior de amebas de vida libre. Por lo tanto, Mycobacterium leprae es una antroponosis, es una zoonosis por armadillos,
por ardillas rojas, una sapronosis por amebas de vida libre. Hasta ahora he estado comentando el Mycobacterium leprae, que es una infección aquí en nuestro medio de una incidencia baja, pero si nos vamos a infecciones de las que diagnosticamos todos los días en el laboratorio, Staphylococcus aureus. Tenemos un clon de distribución mundial, que es el clon ST398, que afecta a ganado, sobre todo ganado porcino y mascotas. Por lo tanto, algunas de las infecciones por aureus que diagnosticamos en nuestro laboratorio y que asumimos son antroponóticas, son zoonóticas. Otro problema que yo creo que van a hablar los ponentes después, resistencia antibiótica. Pasa lo mismo con las enterobacterias, sobre todo Escherichia coli, con beta-lactamasas de espectro extendido. La mayor parte son antroponóticas porque son colonizaciones internas del intestino por enterobacterias resistentes, pero cuando se mira en el medio ambiente, cuando se mira en el intestino de animales de la vida salvaje o de mascotas, encontramos colis resistentes a beta-lactamasas, o sea, con bleas, con beta-lactamasas de espectro extendido. Esto quiere decir que hay una libre circulación de enterobacterias resistentes entre el ser humano, medio ambiente y mascotas. Por lo tanto, alguna de esas infecciones que estamos diagnosticando todos los días en el laboratorio son zoonosis o incluso sapronosis. Por lo tanto, el encajonar y el definir antroponosis, zoonosis y sapronosis solamente por la identidad del microorganismo, yo creo que es un error, porque los microorganismos no tienen barreras, por lo tanto, circulan libremente entre esos nichos. Bueno, yo cuando me encargaron esta exposición, yo realmente la primera pregunta que me hice es, ¿yo soy realmente capaz de identificar las infecciones zoonóticas que hemos diagnosticado en nuestro laboratorio? Pues yo creo que realmente es muy difícil por lo que he comentado anteriormente, ¿vale? No sé si tendremos respuesta a esto, pero la primera pregunta es, realmente es muy difícil llegar a saber todas las infecciones zoonóticas que diagnosticamos. Un aspecto importante que nos ha permitido diagnosticar esas zoonosis es los avances recientes en el diagnóstico microbiológico. Los métodos tradicionales de diagnóstico bacteriano se basaban en la utilización de pruebas bioquímicas. Nosotros sembrábamos una bacteria y le poníamos en un medio de cultivo con distintos azúcares, aminoácidos, etcétera, etcétera. Y veíamos cuál era su capacidad de crecer en presencia de esos azúcares. Estos eran los métodos fenotípicos bioquímicos clásicos. Esto es un ejemplo de una listeria, ¿vale? Esto tenía limitaciones porque podíamos tener baja viabilidad del microorganismo, podíamos tener microorganismos con el mismo perfil bioquímico. En definitiva, tenía poco poder discriminativo. Ahora tenemos un método que ya está muy implantado en los laboratorios, sobre todo en los laboratorios de los hospitales grandes, porque es un método caro, que es el MALDI-TOF, que no sé si en veterinaria yo creo que está menos extendido que en la parte de sanidad en hospitales. El MALDI-TOF lo que hace básicamente es un estudio de proteínas. Entonces, nosotros cogemos una placa Petri, como la que veis allá arriba a la izquierda, cogemos una pequeña bacteria y la implantamos en un pocillo de los que ven allá abajo en la placa metálica. Eso lo metemos en el aparato, que es el espectrómetro, y podemos meter en esa placa hasta 96 bacterias distintas y en cuestión de 5 o 10 minutos nos da todo el resultado. Estas pruebas anteriores, yo esto lo tenía que dejar incubando toda la noche y al día siguiente tenía que interpretar esto manualmente, leer esto y decir, es una listeria. Esto me lo da en tiempo real, ¿vale? O sea, hemos ganado por lo menos un día. ¿En qué se basa? Pues básicamente es un estudio de las proteínas y péptidos. Eso es un espectro, lo que hay abajo a la derecha, por eso se llama espectrografía de masas. Entonces, lo que hace el aparato, el MALDI-TOF, es comparar todos los espectros que tiene de proteínas en su base de datos, lo compara con el espectro problema que yo lo he metido y ve qué grado de coincidencia tiene. Esto lo hace prácticamente en tiempo real, ¿eh? No le cuesta nada. Y a continuación nos entrega un informe que en realidad es un informe de probabilidad. Me dice, pues por ejemplo, yo aquí metí pues, una serie de artrópodos y me dice, hay una probabilidad de 2 entre 3, que es lo máximo, de que esto sea un Tenocefalide felis o un Ixoderricinus. Nos da un porcentaje de probabilidad. ¿Qué ventajas nos ha dado en los laboratorios de microbiología MALDI-TOF? Pues sobre todo, tiene un gran poder de discriminación. Fijaros qué cantidad de picos tenemos ahí en el espectro. De manera que la probabilidad de que dos bacterias de dos especies distintas coincidan en el espectro es prácticamente imposible. Entonces, es un método muy discriminativo. Hemos ganado en rapidez de identificación,
hemos adelantado por lo menos un día, permite un manejo de gran volumen de muestras en laboratorio. Además, no requiere el manejo por personal muy especializado. Se han incluido microorganismos zoonóticos, que yo creo que esta es la parte más interesante, One Health que estamos hablando aquí, e incluso se le está aprendiendo a utilizar para otros fines distintos a los que fue diseñado, que es la identificación, sino que se están identificando picos en ese espectro que nos permiten detectar resistencias a antibióticos, nos permiten incluso realizar tipados, de manera que nos permiten comparar cepas y poder determinar si eso es un brote o no. Y nos pueden permitir la creación de bases de datos personalizadas. Yo la tesis que la estoy acabando este año la estoy haciendo identificación de Malditoff por garrapatas. Entonces, cualquier cosa que nosotros queramos meter en la base de datos nos permite el software crear bases de datos personalizadas. Desventajas, pues que es un método que es relativamente caro, por eso solamente está implantado ahora mismo en los hospitales grandes, y que en principio esto está diseñado para hospitales y para diagnóstico de infecciones humanas. Por lo tanto, a veces en esa base de datos, que es muy amplia, pues faltan microorganismos ambientales, falta algún microorganismo animal, etcétera, etcétera. Puede que falten microorganismos. Bueno, y os voy a mostrar un poquito, esto era la parte más complicada porque intentar meter estadísticas de zoonosis cuando estamos hablando de 300 zoonosis, pues es un poco complicado, pero he intentado abarcar un poco desde las más frecuentes a las más raras a las de mayor impacto. Entonces, por frecuencia tenemos, por supuesto, las bacterias del tracto gastrointestinal, por supuesto, Salmonella y Campylobacter. En esta diapositiva están representadas una revisión del año 2009 al 21, los cultivos bacterianos de muestras de heces, una vez que hemos eliminado los duplicados, porque nos pueden mandar de un paciente 3 muestras, ¿vale? Entonces, he considerado solamente pacientes. Entonces, si veis ahí la gráfica, podéis ver la línea de puntos, nos marca la tendencia. Entonces, Campylobacter, que ya era en 2009 la causa bacteriana número 1, lo es cada vez más. Y Salmonella, que sigue siendo la segunda causa de gastroenteritis, lo es cada vez menos. En total, si hacemos la incidencia, el cálculo de la incidencia en nuestro sector, que son unas 300.000 personas en el sector 3, nos sale una incidencia de 76,48 casos por 100.000 habitantes y año de Campylobacter. Si nos fijamos en la tendencia, vemos que en el año 2009, cuando empezamos la revisión, pues Campylobacter suponía prácticamente la mitad, un 53%, de todos los cultivos bacterianos positivos, mientras que el último año, 2021, prácticamente es el 70% de todos los positivos. Es decir, Campylobacter cada vez está ganando más protagonismo como causa bacteriana de patología gastrointestinal. Si os habéis fijado, hay una pequeña columna ahí abajo que es el de otros, ¿vale? Otros es otras bacterias que pueden producir patología gastrointestinal y que las voy a comentar ahora. Bueno, aclarar solamente que de todos los Campylobacter jejuni, como está descrito en la bibliografía, pues es el responsable de la mayoría de los casos, un 87%. Un pequeño porcentaje es Campylobacter coli y luego prácticamente 2 aislados de Campylobacter intestinales y un Campylobacter fetus. Sin embargo, hay que decir que esto puede estar condicionado y sesgado por las condiciones de cultivo. Nosotros en el laboratorio, como sabemos que la causa número 1 es Campylobacter jejuni, metemos las placas de cultivo a 42 grados, que es lo que le gusta a Campylobacter jejuni. Eso quiere decir que aquellos Campylobacter no termófilos, que crecen mejor a 37, no los vamos a detectar probablemente aquí. Y antes de que tuviéramos Malditoff, que no podíamos discriminar todas estas especies, pues probablemente muchas de las especies de Campylobacter jejuni se nos escapaban simplemente porque no teníamos un método diagnóstico como el Malditoff, ¿vale? Hay que explicar ese matiz. Bueno, cuando vemos las otras bacterias, pues bueno, después de Campylobacter y de Salmonella, la causa número 1 es Yersinia enterocolítica, que aparece aquí en la gráfica de color azul, y luego pues tenemos un poco una mezcla. Tenemos Shigella bovis, Shigella flexneri, Shigella sonei. Afortunadamente no tenemos disentería, que es la más grave y que es la más prevalente en el mundo subdesarrollado, o sea que afortunadamente ya no la tenemos por aquí. Tenemos Plesiomonas shigelloides, pero fijaros qué números al año tenemos siempre por debajo de 5. Tenemos Vibrio, que sobre todo, aquí no aparece, pero son sobre todo los meses de verano cuando suben las temperaturas de las aguas, cuando aparecen las infecciones por Vibrio. Y luego tenemos los E. coli diarreogénicos, pero aquí hay que hacer otro matiz. Dentro de los E. coli tenemos Escherichia coli enteroinvasivo, Escherichia coli enteropatógeno y Escherichia coli verotoxigénico. Digo que hay que hacer un matiz porque
a nivel fenotípico, cuando tú coges una placa Petri de un cultivo, es absolutamente imposible diferenciar un E. coli enteropatógeno, enterohemorrágico, etcétera, etcétera. Entonces, o hacemos pruebas de biología molecular, PCR, o no podemos detectar estos E. colis. En la práctica detectamos sobre todo el E. coli verotoxigénico porque sabemos que tiene una prueba bioquímica que es el sorbitol negativo, no es capaz de fermentar el sorbitol y metemos unas placas de cultivo especiales. En casos seleccionados podemos pedir algún laboratorio de referencia o alguna prueba adicional y por eso podemos detectar E. coli enteroinvasivo o enteropatogénico. Pero repito que esto puede estar sesgado porque no hacemos de rutina PCRs a pacientes con diarreas y es posible que esos E. colis diarreogénicos sean mucho más de los que están aquí representados. Bien, aquí os represento a nivel gastrointestinal la comparación de las muestras positivas para bacterias que están en azul respecto a los parásitos. Ya podemos ver de entrada que todos los años la causa número 1 sigue siendo bacterias, eso está claro. Y dentro de los parásitos pues tenemos Cryptosporidium y Giardia. Ya podéis ver también que predomina el color naranja, por lo tanto Giardia como parásito sigue siendo el número 1 por encima de Cryptosporidium. Si estudiamos solamente Giardia y Cryptosporidium y nos olvidamos de las bacterias, vemos que Giardia predomina casi todos los años e incluso tiene una tendencia ascendente, es decir, va al alza, y Cryptosporidium, que está representado en naranja, tiene una tendencia descendente. Si se fijan, además, la tendencia de Cryptosporidium es muy curiosa porque tenemos el primer año con una alta incidencia, más de 25 casos, seguido de unos cuantos años de descenso. De nuevo tenemos un ascenso en el año 2015 y de nuevo descenso. Viendo esta gráfica, pues la impresión que da es que tras un año de bonanza de Cryptosporidium, mucha población se inmuniza parcialmente, lo que favorece que en los años consecuentes haya una disminución de la incidencia. Vuelve a aparecer población susceptible, 2015, y vuelve a aparecer un montón de casos, y vuelve a bajar. ¿De acuerdo? Estos patrones no son exclusivos de Cryptosporidium, está descrito para tos ferina y para otros agentes infecciosos. Bueno, vamos con otro agente importante, brucelosis. Aquí cambiamos totalmente de panorama. Aquí tenemos infecciones muy poco frecuentes, pero potencialmente graves. Entonces, aquí hicimos una revisión de 2014 a 2021. Cuando hicimos un estudio solamente teniendo en cuenta la serología, nos dimos cuenta que había muchos casos positivos. Realmente lo que estábamos viendo eran o contactos asintomáticos o infecciones pasadas en los que la serología todavía no se ha negativizado porque tarda mucho en negativizar, con lo cual utilizamos como criterio de brucelosis aquellos casos en los que o tenían un criterio epidemiológico y o clínico, es decir, tenían síntomas sugestivos de brucelosis y además tenían una rosa de Bengala positivo y además un test de aglutinación o el Brucella-CAP, que es un tipo de aglutinación. Entonces, siguiendo esos criterios, pues ahí tenéis los datos. Ahí tenéis dos por año en el año 14, 2 en el 15, 2 en el 16, 1 en el 17, 1 en el 18 y 5 en el 19. Ese 5 en el 19 se explica porque fue un caso curioso que tuvimos. Era una familia de marroquíes, venían de Marruecos, habían hecho sus celebraciones religiosas y al acabar esas celebraciones habían hecho pues, la matanza del cordero y habían comido todos de maravilla. Cuando llegaron a España empezaron todos con fiebre. Entonces, esos 5 casos son en realidad 4 casos que son los 4 marroquíes afectados y un personal del hospital que fue infectado, ¿vale? O sea que eso yo creo que es una lección importante. Cuidado con el manejo de estos agentes, puede haber casos secundarios. Bueno, como he comentado, casi todos los casos que tenemos son españoles. Esos marroquíes que aparecen en color naranja arriba a la izquierda son los pertenecientes al brote, pero el resto de los casos son casos españoles. Mayoritariamente son masculinos, el cuadro azul abajo a la izquierda. Como norma general es más frecuente la presentación aguda. Normalmente son pacientes que llevan 1, 2, 3 semanas con fiebre muy elevada, normalmente acuden a urgencias porque llevan ya con una fiebre prolongada. La aguda sintomática es alguno de los casos que hemos detectado en el brote de los marroquíes, de manera que se ha descubierto por serología y por el ambiente epidemiológico que era un caso agudo, pero no había dado síntomas. Tenemos un caso muy curioso que voy a comentar ahora, que es una brucelosis crónica, y una incierta, que es un caso que se descubrió por serología, pero no teníamos ni el contacto epidemiológico ni los síntomas, con lo cual no sabemos muy bien interpretar si es un caso más agudo o un caso más crónico. Bien. La gráfica de la izquierda es un estudio que hicimos teniendo en cuenta solo las serologías positivas y teniendo en cuenta los datos clínicos epidemiológicos, hicimos este cuadro. Entonces, en principio, los casos activos tratables son los casos en azul,
mientras que el resto son los casos en los que teníamos la serología positiva, pero no había ninguna indicación de que era un caso agudo y por lo tanto hubiera que tratar, ¿vale? ¿Cómo diagnosticamos la brucela? Pues ya veis que a la derecha 100% de los casos son positivos por serología y únicamente un caso nos creció el cultivo para Brucella melitensis, que es el caso más grave, ¿vale? Esto ya quiere decir simplemente que Brucella es un microorganismo de crecimiento difícil, no es fácil aislarlo, ¿vale? Casi todos los casos los diagnosticamos, los pillamos por serología. Un caso muy curioso, normalmente ya he dicho que lo normal son las brucelosis agudas, un varón de 71 años, español, tenía litiasis de repetición, estaba yendo constantemente a urgencias y los cirujanos decidieron intervenir para evitar esas litiasis y esas posibles complicaciones, esas sepsis biliares, es decir, van a decir, vamos a quitar la vesícula. Entonces fue operado, se le hizo una colecistectomía y mandaron eso para anatomía patológica y para microbiología. Anatomía patológica nos dijo que era una colecistitis crónica ulcerativa y aparición de granulomas no caseificantes, con lo cual en principio parecía menos probable la tuberculosis, en la pared. La sorpresa fue cuando descubrimos que en el cultivo bacteriológico nos creció Brucella melitensis, una presentación rarísima de brucelosis. La serología, de nuevo, positiva. Bueno, Aragón yo creo que es uno de los reyes en hidatidosis, entonces esto era obligado cumplimiento ponerlo aquí, ¿verdad? Bueno, yo creo que las noticias son buenas. Si veis la tendencia, es una tendencia claramente descendente. Yo creo que esto se debe a las medidas de control que se han aplicado y con éxito, con el cuidado de las vísceras, ¿verdad?, de los animales, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que las medidas de control están funcionando. Sumando todos los casos, vemos que la incidencia es de 1,95 casos por 100.000 habitantes y año en nuestro sector. Cuando vemos los rangos de edades, pues prácticamente antes de los 20 años no aparece ningún caso. Esto es lógico, teniendo en cuenta que el ciclo del parásito, el quiste va creciendo y hasta que ese quiste no es grande y empieza a comprimir vísceras y da síntomas o complicaciones, pues es silente, con lo cual es una distribución lógica. Bien, cuando vemos los países de procedencia, pues vemos que España obviamente es un país endémico, con lo cual la mayor parte de los casos son españoles. Pero vemos que también hidatidosis tiene una distribución cosmopolita, con lo cual, en principio, pues tampoco es raro encontrarse otros países de procedencia. De todas maneras, el ver el país de procedencia tampoco nos indica que se hayan contagiado ahí. No sabemos en el momento del contagio. Bueno, como fue un estudio retrospectivo que hicimos del 93 al 20, pues realmente el estudio retrospectivo de las historias clínicas, pues como suele pasar, hay un sesgo de información, con lo cual nos falta mucha información. Los que sí que teníamos información, pues había contacto con animales y había profesiones, pues guardabosques y pastor, ¿vale? Pero nos faltan muchos datos ahí. Localización de los quistes, pues como era esperar, la mayor parte son en hígado. En naranja tenemos un 9% afectación de hígado y otros órganos. Exclusivamente pulmón, un 5%. Una afectación ósea, que comentaré ahora en un caso, un 3%, peritoneo y músculo. Un poco parecido a lo que describe la literatura científica. Los pacientes que tenían afectación de más de un órgano era siempre porque tenían afectación del hígado más otro órgano. El más frecuente el peritoneo, pero tenemos un paciente con hígado, bazo y peritoneo, hígado y pulmón, hígado y músculo e hígado y subcutáneo. Bueno, cuando analizamos el tamaño y el número de quistes, pues nos encontramos una cosa también lógica. Puesto que el quiste va creciendo lentamente, su tasa de crecimiento va a depender de la resistencia del órgano en el que se aloja el quiste. Por lo tanto, en el hueso, que es el tejido con mayor densidad y con mayor resistencia, obviamente tenemos un único quiste de 30 milímetros, perdón. Mientras que en el peritoneo, que es una cavidad donde el quiste crece libremente, pues tenemos 3,70 quistes de promedio y 120 milímetros de tamaño, ¿vale? Por lo tanto, el quiste va a dar manifestaciones dependiendo de su localización. Complicaciones, pues yo creo que todos las conocemos, sobre todo en el hígado, pues nos va a dar problemas de compresión de vísceras, de la vesícula biliar, colangitis, colapso pulmonar si está cerca del pulmón. Bueno, destacar, por ejemplo, ese caso que tuvimos que pone destrucción ósea y paraplegia, era un quiste localizado en la médula, en la columna vertebral, con compresión medular, y es un paciente que estuvo 6 meses ingresado, es el paciente que más tiempo hemos tenido ingresado, que hubo que operarse para intentar limpiar ese quiste y mejorar la paraplegia. La letalidad, como está escrita en la literatura, pues 2%, no es tampoco ninguna broma. Bueno, vamos a una enfermedad que también está considerada emergente, hepatitis E, yo creo que también de interés veterinario.
Destacar que dentro de los distintos genotipos, pues el genotipo 1 y 2, que es en principio el antroponótico, el que circula entre personas, tiene una mortalidad elevada en embarazadas y se transmite sobre todo por el agua contaminada. Mientras que el interés que tiene a nivel de One Health, que es el zoonótico, son los genotipos 3 y 4 y se produce por el consumo más que de agua de productos contaminados. Sobre todo, pues eso, carne poco cocinada, mariscos, etc. Bien. Tenemos aquí datos, una revisión de 2011 a 2018. Estos datos además son de todo Aragón porque hasta 2018 el Hospital Lozano Blesa era el hospital de referencia, con lo cual tenemos las muestras de los diagnósticos de todo Aragón. Entonces, en color azul aparecen el número de solicitudes que se hicieron al laboratorio solicitando serología de hepatitis E. En naranja aparecen los casos en los que la IgM frente a hepatitis E fue positiva. Y en gris aparece aquellos casos en los que había un indicio de que hubiera una hepatitis, es decir, bien porque el paciente presentaba síntomas o porque había signos analíticos, aumento de transaminasas, que hicieran indicar hepatitis activa. Entonces, en 2011, 104 solicitudes, 5 casos de los cuales uno era una hepatitis en ese momento. Conforme pasan los años, mayor número de casos. Podríamos pensar que conforme pasan los años, claro, detectamos más casos porque hay más solicitudes. Pero la línea amarilla nos muestra el porcentaje de las solicitudes que resultan positivas. Por lo tanto, 2011 solamente, si miramos a la derecha, sale un 5% de las solicitudes positivas, es decir, solo un 5 de cada 100 peticiones son positivas para hepatitis E, mientras que ya en el 2018 casi un 20% de las peticiones que nos hacen son positivas. Es decir, claramente hepatitis E está al alza. Bueno, aquí hicimos un estudio de la avidez de IgG y el resultado de la PCR. Son casos de hepatitis aguda. Entonces, en color azul aparecen aquellos casos en los que la PCR ha sido positiva y en rojo los que la PCR es negativa. Si ven en la pantalla, prácticamente casi todos los casos de PCR negativa, los puntos rojos están a la derecha, que son los casos en los que han pasado pues, 30 días desde la aparición de los síntomas. Solamente tenemos una PCR negativa el día 5, si se fijan ahí a la izquierda. Eso quiere decir que o bien el virus o bien su material genético se detectan solo en pequeñas fases, las fases agudas, y luego ya no son detectables, ¿vale? Los detectamos casi siempre por serología. Bueno, si vemos la distribución de los casos en Aragón, pues prácticamente todos los casos se concentran ahí en esa zona, que es la ribera alta del Ebro. El resto de los casos pues, son casos salteados por distintas comarcas de Aragón. Cuando intentamos averiguar por qué era esta distribución, pues dijimos, es posible que las granjas, de cerdos sobre todo, que es un buen reservorio de hepatitis E, sea el responsable. Y entonces este mapa muestra los 1.372 municipios donde se concentran las macrogranjas en España. Entonces dijimos, vamos a comparar estos mapas. Entonces vemos el mapa a la izquierda con la distribución de las granjas y a la derecha la distribución de los casos de hepatitis E. Si recuerdan, la hepatitis E se concentraba sobre todo en la ribera alta del Ebro. Por lo tanto, ese mapa no acaba de encajar exactamente. Sin embargo, cuando vemos el mapa de distribución hídrica, pues parece ser que pudiera encajar más con los sistemas de regadíos, con la distribución hídrica. Es decir, parece ser que viendo estos mapas, lo que se sugiere es que es más posible que esas hepatitis E sean por transmisión hídrica que por zoonosis. Esto es importante porque la manifestación clínica es distinta. Entonces, esto es una publicación que hicieron los compañeros que llevaron a cabo este trabajo, donde se demuestra que el síndrome de Parsonage-Turner, que es una complicación neurológica, apareció en 2 pacientes en el hospital y se relacionó con el genotipo 3F, que es el zoonótico. Por lo tanto, es posible que la infección antroponótica dé lugar a las hepatitis y que es posible que las infecciones zoonóticas tengan más probabilidades de otras complicaciones extrahepáticas. Por lo tanto, es importante. Leishmaniosis. Voy a pasar rápido porque me han dado el aviso. Leishmaniosis pues es parecido a lo que vemos con brucela, 1 o 2 casos al año. En principio, predominio masculino, la edad es muy variable. Aquí en el mapa, no lo he comentado, en principio son las leishmaniosis con ingreso hospitalario, con lo cual en principio están excluidas todas las leishmaniosis cutáneas, son las viscerales. Y la distribución, vemos aquí en el mapa, tenemos 15 casos de leishmaniasis viscerales y 2 cutáneas. Tuvimos 2 casos de presentación muy rara, que era una leishmaniosis vaginal y una leishmaniosis del paladar blando. Cuando hicimos un estudio de los factores predisponentes, pues como está descrito en la literatura, VIH el 25%, neoplasias otro porcentaje, tratamiento inmunosupresor muy importante, corticoides, metotrexate, estaba detrás de muchas otras causas,
y otras causas menos relacionadas como alcoholismo y tabaquismo en otros casos. Es un diagnóstico importante porque, fíjense, un 23%, casi un 25%, mueren. Y mueren desde los 2 días, el paciente con menos tiempo de duración, hasta 2 meses. Probablemente no se mueren a causa de la leishmaniosis, sino con la leishmaniosis porque son pacientes terminales, son pacientes con linfomas avanzados. Entonces, probablemente si no hubiera sido leishmania hubiera sido otro patógeno oportunista, ¿vale? Pero el diagnóstico de leishmania es importante porque 1 de cada 4 mueren. Este es un caso que tuvimos muy curioso, que es un síndrome hemofagocítico. Es una manifestación rara de la zoonosis porque en este caso es el sistema inmune el que se activa y ataca a las propias células del sistema inmune. Entonces, es un síndrome hemofagocítico en un paciente que fue activado el síndrome hemofagocítico por parvovirus B19 y por leishmania. Aquí tenemos el aspirado de médula ósea de ese paciente, aquí tenemos un monocito y aquí tenemos en los recuadros los amastigotes, en este caso intracelulares en la imagen de la izquierda, y amastigotes extracelulares en el lado de la derecha. Bueno, y solamente nombrar, no por ello menos importante, otras infecciones que a veces pasan desapercibidas, Pasteurella multocida. Los estreptococos son agentes muy importantes de endocarditis, Streptococcus equi, 2 casos, una artritis séptica y una endocarditis. Streptococcus equinus, tuvimos una sepsis y otra endocarditis. Streptococcus suis, una sepsis secundaria y una pielonefritis. Por lo tanto, cuidado con los estreptococos. Como conclusiones, realmente es muy difícil, por todo lo que hemos comentado, conocer el impacto real de todas las zoonosis en nuestro medio. Aparte de las zoonosis clásicas, brucelosis, fiebre Q, etcétera, etcétera, no puede inferirse simplemente el origen zoonótico de una infección solo por la entidad, por los ejemplos que hemos visto. Y, por lo que hemos comentado, muchos de estos agentes circulan libremente a través de todos esos nichos ecológicos que hemos comentado. Esto no lo hemos comentado antes. Para una determinada especie, distintos clones, genotipos, serotipos, etcétera, pueden ser de origen antroponótico o zoonótico. Cryptosporidium lo diagnosticamos por microscopía. Vemos los quistes de Microsporidium, 4 o 6 micras, pero yo no sé si ese es un Cryptosporidium parvum, hominis, meleagridis. Por lo tanto, algunos será antroponótico y algunos será zoonótico. Giardia lamblia, lo mismo. Existen muchos microorganismos con capacidad zoonótica de menor importancia, como los estreptococos que hemos visto al final, pero que sumados su importancia no es despreciable. Las zoonosis, por todo lo dicho, son probablemente infradiagnosticadas. La importancia de las nuevas técnicas diagnósticas como el Malditov creo que ha quedado también clara. Y yo creo que esto es muy importante también, es la capacidad de detectar las zoonosis está ligada a la cartera de servicios de cada hospital y de cada centro, de cómo lo utilizamos, cómo metemos esos medios de cultivo, a qué temperaturas. Eso nos va a determinar si somos capaces de detectar todo o no. Y nada, agradecer simplemente a los compañeros de microbiólogos que, pues, de una manera o de otra, nos han cedido parte de sus datos para poder hacer esta presentación. Muchas gracias. No sé si... Bueno, Antonio, muchas gracias. Nuestro médico de cabecera, el microbiólogo. Tenemos varias preguntas. Como veterinarios hemos venido a hablar de nuestro libro. Sí. Nos preocupan el potencial zoonótico, sobre todo de Giardia o de Giardia y de Cryptosporidium. Si tenéis algún estudio epidemiológico, si sabéis de dónde vienen, haciendo preguntas o investigando a los pacientes. Yo sé que los compañeros de la Facultad de Medicina, donde hay un departamento de parasitología muy potente, han hecho estudios y han publicado varias tesis doctorales, o sea que sí, pero en la rutina diaria, nuestro laboratorio en el hospital no tiene ese genotipo, o sea, no tiene esa capacidad. Con lo cual, de rutina, no. Es imposible saberlo. Habría que hacer investigación. En mascotas, sobre todo, que es la parte que me toca, vemos Giardia sí. a lo loco. Y bueno, siempre advertimos a los clientes, pacientes, que si tienen hijos, sobre todo, que tienen menos cuidado, de lo mismo, la higiene y tal, pero bueno. Y a veces es muy difícil de erradicar en nuestro caso porque hay reinfestaciones. Yo creo que eso también puede ser interesante de cara a pacientes, a veces que tienen giardiasis de repetición, que han podido responder realmente al tratamiento y vuelven a la consulta del pediatra o del médico de familia diciendo, sigo teniendo síntomas. Pues es posible que algunos de esos casos la mascota sea responsable porque nadie ha pensado en la mascota, que puede ser un portador asintomático. Pero yo creo que en la práctica diaria esto nadie lo tiene en cuenta. Bueno, enfoque One Health, comunicación entre el médico y el veterinario sería y será maravilloso cuando ocurra. Te felicito por la charla, yo también, y en general todos aquí. Con todos los datos de posibles transmisiones zoonóticas que has presentado, ¿propondrías así a vuela pluma alguna manera de mejorar la aportación a la iniciativa One Health de los hospitales? Bueno, a ver,
yo estuve trabajando... Es un marrón que te lanzo. Sí, no. A ver, yo estuve trabajando muchos años en la Comunidad Valenciana, de microbiólogo también, y ahí tenían una aplicación muy buena que era la red MIVA. Entonces, esa aplicación lo que hacía era captar diariamente todos los datos de los laboratorios de microbiología que los facultativos de microbiología habían validado, de manera que todos los días Salud Pública, porque estos datos los recogía, los depuraba y los presentaba a Salud Pública, pues todos los días tenía datos reales de todos los hospitales de la Comunidad Valenciana. Yo creo que eso es un potencial increíble. Y realmente lo manejaba un departamento de Salud Pública con muy poquito personal. Entonces, me refiero que esos datos los tenemos. Hace falta que haya un equipo informático y algún departamento que se encargue de eso, de explotarlos. Entonces, yo solamente con esa información, el potencial es muy bueno. Esa sería una manera relativamente fácil con lo que tenemos. Sí, bueno, una aplicación bien diseñada a la que pudiéramos acceder veterinarios clínicos de pequeños animales, veterinarios que trabajan en ganadería y veterinarios de administración para aportar datos y un equipo que manejara esos datos. Pero están confinados en los hospitales. Ese es el problema. Los datos están, pero están confinados. Pues nada, muchísimas gracias, Antonio. Muy interesante. Gracias por Luego venir. en el café, si queréis alguna duda, lo comentamos.